Es el 18 de junio de 1815 y el sol está empezando a ponerse sobre los campos de Bélgica. El humo de los cañones ha convertido el horizonte en una pared gris que huele a pólvora y a muerte. Durante horas, decenas de miles de hombres han luchado, gritado y muerto en ese prado que la historia recordará para siempre con el nombre de Waterloo. Y en una colina, apartado del caos, un hombre observa en silencio. No es un hombre joven, tiene 45 años y lleva más de 20 combatiendo guerras que han recorrido Europa de punta a punta. Su mano izquierda sostiene las riendas de su caballo con una firmeza que contrasta con lo que ve, porque lo que ve es el fin de todo lo que ha construido. El fin de un sueño que duró 20 años y que en este momento se está desmoronando ante sus ojos con una velocidad que ningún genio militar puede detener. Un oficial se acerca al galope con el rostro desencajado. Le dice algo al oído. El hombre cierra los ojos un momento. La Guardia Imperial, la unidad más temida de Europa, la que nunca había sido derrotada en 20 años de guerra, acaba de ser rechazada por primera vez en su historia. Todo ha terminado. Ese hombre es Napoleón Bonaparte. Y lo que estás a punto de descubrir no es la historia del héroe de los libros de texto, es la historia del hombre real, el que abandonó a su propio ejército en Egipto para salvar su carrera, el que restauró la esclavitud en las colonias francesas mientras proclamaba la libertad como valor supremo, el que engañó a una familia real para robarle el trono, el que mandó a morir de frío en Rusia a 400.000 soldados por un objetivo que nunca fue alcanzable. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene momentos que te van a dejar completamente sin palabras, y el más impactante de todos todavía no ha llegado. Vamos a respirar un momento antes de empezar, porque Napoleón Bonaparte es uno de esos personajes sobre los que todo el mundo cree saber algo, pero sobre los que muy poca gente conoce la verdad completa. Y para entender quién fue realmente este hombre, necesitas saber algo que los libros de historia raramente cuentan con claridad. Napoleón no era francés. Pausa un momento y deja que eso te asiente. El hombre que se coronó emperador de los franceses, el que rediseñó el mapa de Europa a su voluntad, el que convirtió a París en la capital del mundo civilizado, había nacido en una isla que llevaba exactamente un año, siendo francesa cuando él vino al mundo. Había crecido hablando corso e italiano en casa. Había llegado a Francia como un extranjero que hablaba el idioma con acento, y había sido tratado como tal por sus compañeros de escuela, que se burlaban de ese niño oscuro y reservado que no encajaba en ningún sitio. Ese niño se convertiría en el conquistador de Europa. Y si entiendes ese origen, si entiendes lo que significa crecer sintiéndote extranjero en el lugar donde se supone que debes pertenecer, entonces empiezas a entender la energía casi sobrehumana que impulsó a Napoleón durante toda su vida, la necesidad de demostrar, la incapacidad para detenerse, la certeza de que en el momento en que dejara de avanzar, el mundo volvería a ver en él al corso con acento que no terminaba de encajar. El 15 de agosto de 1769, Napoleone di Buonaparte nació en Ajaccio, la capital de Córcega. Su padre, Carlo Bonaparte, había sido un activo participante en la resistencia corsa contra Francia. Su madre, Leticia Ramolino, era una mujer de una fortaleza de carácter que impresionaba a todo el que la trataba, disciplinada, austera, profundamente religiosa. Una mujer que crió a 8 hijos con una mano de hierro que ninguno de ellos olvidó jamás. Napoleón la admiró y la temió en partes iguales hasta el final de sus días. Su padre, Carlo, murió de cáncer de estómago en 1785, cuando Napoleón tenía 15 años. Fue el primer gran golpe de su vida. Y además de la pérdida emocional, dejó a la familia en una situación económica delicada que añadió otra capa de urgencia a la ya poderosa ambición del joven Napoleón. Ahora no solo tenía que demostrar su valía, tenía que alimentar a su familia. Ingresó en la Escuela Militar de París en 1784 y completó en un año lo que normalmente tomaba 2. Era brillante en matemáticas y en historia militar. En las materias que no le interesaban, era simplemente correcto. Y en las habilidades sociales que definían al oficial francés de la época, el baile, la conversación galante, los modales aristocráticos, era francamente deficiente. Sus compañeros lo notaban. Algunos lo despreciaban abiertamente. Napoleón lo registraba todo en silencio y seguía adelante. Se graduó en septiembre de 1785 como subteniente de artillería. Tenía 16 años, y el mundo que lo esperaba era exactamente el tipo de mundo en que alguien como Napoleón
podía convertirse en lo que quería ser. Un mundo donde las reglas del juego estaban a punto de cambiar completamente. Y lo que hizo cuando esas reglas cambiaron es algo que todavía hoy resulta difícil de comprender en toda su dimensión. La Revolución Francesa de 1789 destruyó el ejército real francés tal como existía. Los oficiales aristócratas huyeron o fueron guillotinados. El nuevo ejército republicano necesitaba con urgencia a hombres capaces que no tuvieran apellidos nobiliarios que los comprometieran. Napoleón, el corso con acento extranjero y sin familia aristocrática que perder, era exactamente lo que la República necesitaba. La primera vez que el mundo vio de qué era capaz fue en el sitio de Tolón en 1793. La ciudad portuaria del sur de Francia estaba en manos de los realistas y de sus aliados británicos. El ejército republicano llevaba semanas intentando recuperarla sin éxito. El joven capitán de artillería, Napoleón Bonaparte, reorganizó por completo el posicionamiento de los cañones, identificó el punto estratégico clave y convenció a sus superiores de que concentrar toda la fuerza en ese punto era la única manera de ganar. Tenía razón. Tolón cayó en diciembre de 1793. Napoleón tenía 24 años. Y fue ascendido a general de brigada. Pero lo que ocurrió en octubre de 1795 revela algo sobre su carácter que sus admiradores prefieren no destacar demasiado. Los realistas parisinos se levantaron en armas contra el gobierno republicano. El gobierno necesitaba a alguien que aplastara la revuelta con rapidez. Y encomendaron la tarea a Napoleón. La resolvió en un día. Colocó cañones en los puntos estratégicos de París y cuando los insurgentes avanzaron, ordenó disparar contra ellos. Fue una masacre. Cientos de ciudadanos murieron en las calles de la capital. Napoleón lo describió después en sus memorias con una frialdad que hizo que incluso sus admiradores más entusiastas se sintieran incómodos. Habló de ello como si estuviera describiendo una solución técnica a un problema logístico. Ese episodio lo lanzó definitivamente al primer plano. El gobierno del Directorio lo nombró comandante del ejército de Italia. Tenía 26 años. Lo que hizo en Italia, en los 18 meses siguientes, es todavía hoy considerado por los estudiosos de la historia militar como una de las campañas más brillantes de todos los tiempos. El ejército que encontró era un desastre. Los soldados llevaban meses sin cobrar, sin comer adecuadamente y con equipos en estado lamentable. La moral era prácticamente inexistente. Napoleón llegó, los miró y les habló. No les prometió que mejorarían las condiciones. Les prometió gloria, les prometió victorias, les prometió riqueza y honor. Les dijo que los iba a llevar a las llanuras más fértiles del mundo, que conquistarían grandes provincias y ciudades ricas, que de ahí sacarían honor, gloria y riqueza. Y luego cumplió. En 14 meses ganó 12 batallas principales contra ejércitos que lo superaban en número. Rediseñó completamente la manera en que el ejército francés se movía, avanzando con una velocidad que sus enemigos simplemente no podían anticipar. Dividía a sus fuerzas para concentrarlas en el momento decisivo. Atacaba donde el enemigo menos lo esperaba. Cuando la campaña de Italia terminó, regresó a París como el héroe más popular de Francia. Tenía 27 años. Era rico, famoso, admirado. Y en París lo esperaba algo que lo cambiaría de una manera que ninguna batalla había conseguido antes. Lo esperaba Josefina, porque la historia de amor entre Napoleón y Josefina es una de las más complejas y más reveladoras de toda la historia europea. Y lo que ocurrió entre ellos dice más sobre Napoleón como ser humano que todas sus victorias militares juntas. Sigue con nosotros, porque lo que viene ahora es la parte de su vida que casi nadie conoce. Josefina de Beauharnais era 6 años mayor que Napoleón. Era viuda de un aristócrata guillotinado durante el Terror y tenía 2 hijos de ese matrimonio anterior. Era criolla, nacida en la isla de Martinica en el Caribe. Era elegante, sofisticada, con esa gracia natural de quien ha crecido rodeada de lujo y de conversación cultivada. Era exactamente todo lo que Napoleón no era y quería desesperadamente ser. Napoleón se enamoró de ella con una intensidad que hoy calificaríamos sin dudar de obsesiva. Las cartas que le escribió durante la campaña de Italia son algunos de los documentos más apasionados de toda su correspondencia. Le escribía casi todos los días. Le describía su amor con una urgencia que contrastaba de manera casi cómica con la frialdad estratégica de su correspondencia militar.
Le rogaba que le escribiera más seguido, que pensara en él, que lo amara como él la amaba. Josefina, por su parte, no estaba enamorada de Napoleón. Se había casado con él en marzo de 1796, 2 días antes de que él partiera a Italia, por razones que los historiadores describen como una mezcla de conveniencia económica y de cierta simpatía por ese joven oficial tan diferente a los hombres de su círculo. Pero amor apasionado, el que Napoleón sentía por ella, no lo sentía. Y mientras Napoleón ganaba batallas en Italia escribiéndole cartas de amor desesperadas, Josefina tenía una aventura en París con un oficial llamado Hippolyte Charles. Una aventura que prácticamente todo el círculo social parisino conocía excepto, durante algún tiempo, el propio Napoleón. Cuando Napoleón se enteró, la reacción fue devastadora. Confrontó a Josefina, hubo escenas violentas, y luego tomó una decisión que revela algo fundamental sobre su carácter. Decidió no divorciarse. Decidió perdonar y seguir adelante, porque Josefina representaba para él algo que iba más allá del amor romántico. Era su conexión con la Francia elegante, a la que siempre había querido pertenecer. Era el símbolo de su llegada al mundo al que aspiraba. A partir de ese momento, la relación entre ambos se transformó en algo más complejo y más frío que el amor. Napoleón siguió necesitando a Josefina, pero construyó una distancia emocional que nunca desaparecería completamente. Y Josefina, paradójicamente, desarrolló con el tiempo un afecto genuino por él que llegó demasiado tarde para salvar lo que podría haber sido, y ahora llegamos al momento que convirtió a Napoleón de general victorioso en el hombre más poderoso de Europa. Un momento que revela algo sobre su relación con la democracia y con la libertad que sus admiradores siempre han encontrado difícil de explicar. En noviembre de 1799, Napoleón dio un golpe de Estado que derrocó al gobierno republicano y lo instaló en el poder como primer cónsul de la República Francesa. El golpe fue limpio, rápido y prácticamente sin resistencia, y fue el fin de la Revolución Francesa como proyecto político. Como primer cónsul y luego como cónsul vitalicio, Napoleón hizo cosas extraordinarias para Francia que merecen ser reconocidas con honestidad. El Código Napoleónico, promulgado en 1804, fue una de las obras legislativas más importantes de la historia moderna. Estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la protección de la propiedad privada, la libertad religiosa y la abolición de los privilegios feudales. Ese código, con modificaciones, sigue siendo la base del sistema legal de docenas de países en todo el mundo, incluyendo la mayoría de los países de América Latina. Reorganizó la administración francesa creando el sistema de prefectos que todavía existe. Fundó el Banco de Francia. Creó el sistema de educación secundaria pública. Modernizó la burocracia estatal con una eficiencia que transformó la manera en que el Estado francés funcionaba. Pero al mismo tiempo, y aquí es donde la historia se complica, restableció la esclavitud en las colonias francesas que la Revolución había abolido. Suprimió la libertad de prensa. Construyó un sistema de policía política que vigilaba a los ciudadanos franceses con una minuciosidad que reconocería cualquier Estado totalitario moderno. Y en 1804, en la ceremonia más teatral y más calculada de toda su carrera política, se coronó a sí mismo emperador de los franceses en la Catedral de Notre-Dame de París, en presencia del Papa Pío VII, al que había obligado a venir desde Roma. El detalle que todos recuerdan de esa coronación es revelador. En el momento en que el Papa estaba a punto de colocarle la corona, Napoleón la tomó de sus manos y se la puso él mismo en la cabeza. No fue una ocurrencia de última hora, fue planeado con detalle. Napoleón quería que quedara absolutamente claro que su poder no venía de Dios ni de la Iglesia, venía de sí mismo. Era el mensaje más claro posible sobre quién era realmente. La batalla de Austerlitz, librada el 2 de diciembre de 1805, es considerada por los historiadores militares como la obra maestra absoluta de Napoleón. Con un ejército más pequeño que el de sus enemigos austríacos y rusos, Napoleón fingió una debilidad en su ala derecha para atraer al ejército enemigo hacia ese punto y luego golpeó con toda su fuerza en el centro, partiendo al ejército aliado en dos y destruyéndolo de manera completa. Todavía hoy se estudia en las academias militares de todo el mundo. Después de Austerlitz, Napoleón rediseñó el mapa de Europa a su voluntad, coronó a sus hermanos como reyes de Nápoles, de Holanda y de Westfalia, humilló a Prusia en la batalla de Jena.
Firmó el Tratado de Tilsit con el zar Alejandro I de Rusia, reuniéndose con él en una balsa en mitad de un río, como si los dos fueran los únicos que importaban en el mundo. Europa entera estaba a sus pies. Si llevas con nosotros desde el principio y esta historia te está resultando tan fascinante como a nosotros nos resulta contarla, este es el momento de suscribirte a este canal. Cada semana traemos historias como esta, las vidas reales de los personajes que cambiaron el mundo, contadas con profundidad, con rigor y sin simplificaciones fáciles. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna entrega. Y ahora continuamos. Porque lo que viene a continuación es la parte de la historia de Napoleón que más te va a sorprender. Porque en el momento de mayor poder, Napoleón tomó 3 decisiones que lo destruirían, 3 errores que ningún libro de texto explica del todo. Y el primero de esos errores conecta directamente con la historia de América Latina de una manera que muy pocos conocen. Estamos en 1808. Napoleón ha convocado a los miembros de la familia real española a una reunión en Bayona, una ciudad del sur de Francia, con el pretexto de mediar en una disputa familiar entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando. Lo que ocurrió cuando llegaron es una de las traiciones más descaradas de toda la historia europea. Una vez que los tuvo en territorio francés, Napoleón los retuvo prácticamente como prisioneros. Los presionó durante días, los intimidó y finalmente los obligó a renunciar al trono de España. Luego colocó a su hermano José Bonaparte como rey de un país que nunca había pedido ese rey y que no lo aceptaría jamás. La reacción del pueblo español fue inmediata, masiva y completamente inesperada para Napoleón. El 2 de mayo de 1808, Madrid se levantó en armas contra la ocupación francesa. No el ejército, no los nobles, el pueblo. Los ciudadanos comunes que salieron a las calles con lo que tenían para enfrentarse a los soldados más experimentados de Europa. La represión fue brutal. Cientos de madrileños fueron fusilados en las noches del 2 y 3 de mayo. El pintor Francisco de Goya documentó esa represión con una ferocidad artística que todavía hoy hace estremecer. Sus pinturas, los fusilamientos del 3 de mayo, son quizás las imágenes más poderosas de lo que significó la ocupación napoleónica para el pueblo español. Lo que siguió fue 6 años de una guerra de guerrillas que desangró al ejército francés de manera constante. Los españoles no ganaban las batallas convencionales, pero tampoco se rendían. Y esa resistencia, que no tenía cuartel, esa guerra de un pueblo entero, demostró por primera vez que Napoleón no tenía solución para un enemigo que elegía no obedecer las reglas del juego convencional. Pero las consecuencias de la invasión de España no se limitaron a la península ibérica. Porque al otro lado del Atlántico, las colonias españolas en América vieron con una mezcla de horror e incredulidad cómo la metrópoli que los gobernaba desde hacía 3 siglos era aplastada por Francia. La legitimidad del poder colonial español, que dependía de la existencia de una monarquía española funcionando en Madrid, se evaporó de repente. Y en ese vacío, en esa grieta abierta por la invasión napoleónica, germinaron las semillas de la independencia latinoamericana. Simón Bolívar, José de San Martín, Miguel Hidalgo, todos ellos encontraron en la crisis causada por Napoleón el momento histórico que necesitaban. Napoleón nunca tuvo una estrategia para América Latina. Nunca pensó en ese continente como objetivo, pero sus consecuencias al otro lado del Atlántico cambiaron el destino de cientos de millones de personas. Ese es el tipo de consecuencias que produce un hombre que mueve el mundo sin entender completamente el mundo que mueve. Y ahora llegamos al error más grande de toda la carrera de Napoleón, el error que sus propios generales intentaron disuadirle de cometer. El error que está estudiado en todas las academias militares del mundo como el ejemplo más claro de cómo la soberbia puede destruir al más brillante de los estrategas. Y las cifras de lo que ocurrió son tan enormes que cuesta creer que sean reales. En junio de 1812, Napoleón invadió Rusia con el ejército más grande que Europa había visto desde la antigüedad. 600.000 hombres cruzaron la frontera rusa. 600.000. Una fuerza de una dimensión que su sola existencia debería haber intimidado al zar Alejandro hasta la negociación. Pero el zar no negoció. El ejército ruso se retiró, evitando las batallas decisivas que Napoleón buscaba. Quemaba cosechas y aldeas a su paso para privar al invasor de recursos. Napoleón avanzó, y avanzó, y avanzó, buscando la batalla definitiva que nunca llegaba, consumiendo los recursos de su ejército a un ritmo que ninguna línea de suministro podía sostener. Finalmente,
En septiembre de 1812 llegó a Moscú. La ciudad estaba prácticamente vacía, los moscovitas la habían abandonado y entonces la quemaron. Napoleón se instaló en el Kremlin esperando que el zar le enviara emisarios para negociar la paz. Los emisarios nunca llegaron. Esperó 5 semanas en una ciudad en ruinas, mientras el otoño ruso avanzaba inexorablemente hacia el invierno. Cuando finalmente ordenó la retirada, ya era demasiado tarde. El invierno ruso convirtió esa retirada en una catástrofe de dimensiones que resultan difíciles de imaginar. Los soldados morían congelados por miles. Los que sobrevivían al frío eran atacados por los cosacos que hostigaban las columnas sin descanso. Los heridos y los enfermos eran abandonados en la nieve porque no había manera de transportarlos. De los 600.000 hombres que habían cruzado la frontera rusa en junio, menos de 100.000 regresaron en condiciones de combatir. 500.000 hombres. Muertos de frío, de hambre, de enfermedad, en las llanuras rusas. Fue la mayor catástrofe militar de la historia de Europa hasta ese momento. Y fue consecuencia directa de las decisiones de un hombre que había llegado a creer que su genio podía superar cualquier obstáculo, incluidos los límites físicos de la naturaleza misma. Lo que vino después fue rápido y brutal. Una coalición de Prusia, Austria, Rusia, Gran Bretaña y Suecia derrotó a Napoleón en la batalla de Leipzig en 1813. El imperio se derrumbó. Napoleón abdicó en abril de 1814 y fue exiliado a la isla de Elba, en el Mediterráneo. Los vencedores creyeron que eso era suficiente para contenerlo. Se equivocaron. En marzo de 1815, Napoleón escapó de Elba con 1.000 hombres y desembarcó en el sur de Francia. El rey que los aliados habían restaurado en el trono francés envió tropas a detenerlo. Esas tropas, al encontrarse con Napoleón, se pasaron a su bando. Napoleón llegó a París sin disparar un tiro. El rey huyó. Durante 100 días, conocidos en la historia como los 100 días, Napoleón volvió a ser el emperador de los franceses. Y entonces llegó Waterloo. El 18 de junio de 1815, en esos campos de Bélgica donde empezamos nuestra historia, todo terminó definitivamente. Esta vez no habría regreso. Los aliados lo exiliaron a Santa Helena, una isla volcánica en el Atlántico Sur, a más de 2.000 kilómetros de la costa africana más cercana, un lugar tan remoto que era físicamente imposible escapar de él. Napoleón pasó los últimos 6 años de su vida en esa isla, bajo la vigilancia constante del gobernador británico Hudson Lowe, con quien mantuvo una relación de hostilidad permanente. Dictó sus memorias a sus colaboradores más leales, y construyó deliberadamente la leyenda que quería que la historia recordara de él, revisando los hechos, magnificando los logros, minimizando los errores y los crímenes. Fue en Santa Helena donde Napoleón creó la narrativa que durante siglo y medio definiría cómo el mundo lo recordaba. La narrativa del genio incomprendido, del revolucionario que quiso llevar los ideales de la libertad a toda Europa, del hombre derrotado no por sus propios errores, sino por la coalición de los privilegiados contra el mérito. Era una narrativa brillantemente construida. Y durante mucho tiempo funcionó perfectamente. Pero hay algo sobre los últimos meses de Napoleón en Santa Helena que muy pocos conocen, algo que los análisis científicos realizados en el siglo XX revelaron y que todavía hoy no tiene respuesta definitiva. Napoleón murió el 5 de mayo de 1821. Tenía 51 años. La causa oficial de la muerte fue un cáncer de estómago, la misma enfermedad que había matado a su padre. Y durante décadas esa fue la explicación aceptada sin mayor cuestionamiento. Pero en 1960, un toxicólogo sueco llamado Sten Forsufbud analizó muestras de cabello de Napoleón, conservadas desde la época de Santa Helena, y encontró algo que nadie esperaba: niveles de arsénico significativamente elevados. Ese hallazgo desencadenó uno de los debates más apasionantes de la historia forense moderna. ¿Fue Napoleón envenenado deliberadamente? Los análisis posteriores han dado resultados contradictorios. Algunos científicos argumentan que los niveles de arsénico son consistentes con el uso medicinal que era común en la época. Otros señalan que los niveles son demasiado altos para ser accidentales. Hay quien señala al gobernador británico Hudson Lowe como posible responsable. Otros apuntan hacia el conde de Montholon, uno de sus colaboradores más cercanos en Santa Helena, que habría podido actuar por motivos personales. La verdad es que todavía hoy no hay certeza absoluta sobre la causa real de la muerte de Napoleón. Es una pregunta que probablemente nunca tenga respuesta definitiva.
Lo que sí sabemos es que en sus últimas semanas de vida, Napoleón pidió ser enterrado a orillas del Sena, en París, entre el pueblo francés al que había amado y que lo había amado. Eso no ocurrió en ese momento. Fue enterrado en Santa Elena, en una tumba sin nombre oficial, por orden del gobernador Low, que se negó a que la inscripción dijera Napoleón Bonaparte, exigiendo que dijera solo Napoleón, sin el apellido que lo identificaba como emperador. Fue un último acto de humillación que incluso sus enemigos más fervientes encontraron excesivo. En 1840, 19 años después de su muerte, el gobierno francés negoció la repatriación de sus restos. El féretro fue abierto ante numerosos testigos antes de ser transportado a Francia. Y lo que los testigos encontraron los dejó en un silencio atónito. El cuerpo de Napoleón, después de 19 años en una tumba tropical, estaba prácticamente intacto. Sus restos reposan hoy en los Inválidos de París, en un sarcófago de granito rojo de 40 toneladas. Es el lugar más visitado de París después de la Torre Eiffel. Millones de personas cada año bajan los escalones hacia ese sepulcro y se quedan en silencio, contemplando la tumba de un hombre que quiso cambiar el mundo. Y la pregunta que esa tumba plantea en silencio es siempre la misma. ¿Qué cambió exactamente? Napoleón conquistó Europa, pero no pudo mantener lo que conquistó. Sus victorias militares más brillantes no produjeron una paz duradera sino décadas de guerra que desangraron a una generación entera de europeos. Restauró la esclavitud en las colonias mientras proclamaba la libertad, usó la guerra como instrumento permanente de política, abandonó a su ejército en Egipto cuando le resultó conveniente. Invadió España mediante un engaño que desencadenó 6 años de guerra brutal, y ordenó la campaña rusa que mató a cientos de miles de sus propios soldados por un objetivo que nunca estuvo claro que fuera alcanzable. Y sin embargo, sus reformas legales y administrativas fueron genuinamente importantes y duraderas. La idea de que el mérito, y no el nacimiento, debería determinar el lugar de cada persona en la sociedad es una idea que Napoleón representó con más fuerza que cualquier otro líder de su época. Josefina, la mujer que no lo amó cuando él la adoraba, murió en 1814, poco después de que Napoleón la repudiara para casarse con María Luisa de Austria y tener un heredero. Cuando Napoleón se enteró de su muerte en el exilio de Elba, pasó 3 días sin salir de su habitación, no recibió a nadie, no comió nada, solo pidió que le dejaran en paz. El hombre que había puesto a Europa de rodillas necesitó 3 días para procesar la muerte de una mujer que había elegido a otro en lugar de a él. Eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre quién era realmente Napoleón Bonaparte debajo de las victorias y las coronas. Era un hombre extraordinariamente capaz y extraordinariamente defectuoso, un hombre que construyó el sueño más ambicioso de su época y que lo vio desmoronarse porque ese sueño estaba construido sobre arena, sobre la voluntad de un solo hombre en lugar de sobre la voluntad de los pueblos que pretendía liberar. Y esa es la lección más importante que esta historia puede dejarnos, que los sueños construidos sobre el poder de un solo individuo, por brillante que sea ese individuo, son inevitablemente frágiles. Que la historia no la hacen los genios solitarios sino los sistemas, las instituciones, los pueblos que deciden en colectivo qué quieren ser. Napoleón quiso ser todo: el soldado, el legislador, el emperador, el padre de una nueva Europa. Y durante un tiempo extraordinariamente breve en la escala de la historia, estuvo más cerca de lograrlo que cualquier otro ser humano antes que él. Pero Waterloo le dijo la verdad que nunca había querido escuchar: que incluso el más grande de los genios tiene límites, que la soberbia es siempre el preludio de la caída, que los pueblos tarde o temprano se niegan a ser objetos de los sueños de otro hombre, por magnífico que sea ese sueño. Napoleón Bonaparte murió en una isla, lejos de París, lejos de Josefina, lejos de todo lo que había amado y construido, mirando el océano que lo separaba para siempre del mundo que había querido conquistar. Y quizás en esas últimas horas, en ese silencio del Atlántico Sur que ninguna batalla puede interrumpir, entendió por fin lo que nunca había querido entender mientras tenía el poder de cambiarlo: que el mundo no esperaba un emperador. Esperaba algo mucho más difícil de construir y mucho más duradero que cualquier victoria militar. Esperaba la libertad. Si has llegado hasta aquí, si has recorrido con nosotros toda esta historia desde Córcega hasta Santa Elena, pasando por las victorias y los fracasos, los amores y los crímenes, las grandezas y las miserias de uno de los hombres más fascinantes de la historia, entonces sabes que este es el tipo de contenido que merece tu atención. Suscríbete a este canal ahora mismo. El botón está justo debajo del video.
Activa la campanita para no perderte ninguna entrega. Y si esta historia te ha hecho reflexionar, compártela con alguien que creas que debería escucharla. Porque entender de dónde venimos es la única manera honesta de entender a dónde vamos. Nos vemos en el próximo video.